8:33 de la mañana, ya están con nosotros nuestros panelistas de día lunes. Estábamos hablando de perros y de mascotas, pero la verdad es que no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero no del perro, de los perros que se han hablado estos días. Ya. De mi ley. No, Oye. ¿ustedes creen que estábamos hablando del perro matapaco? No, tampoco. No. Estábamos hablando de la importancia de tener perros en la vida de las personas. Cristóbal Uneus, Claudio Alvarado. ¿Por qué dije Carlos? Claudio Alvarado. Hay una calle que se llama Carlos Alvarado. Quizás en fue por eso. en la reina. Sí, Sí, fue bueno, por ya, eso. pero el lunes. Oye, dato, partamos por ahí. La semana pasada, yo creo que tipo martes o miércoles, salió la encuesta Criteria que mostraba a un Gabriel Boric bien posicionado en el sentido que no había tenido una gran caída y de alguna manera se interpretaba en esa encuesta que toda la situación y el manejo que había habido en el cruel asesinato de los carabineros no le había golpeado al presidente. Sin embargo... Pero, yo voy a decir una carpeta ahí que Cristian Valdivieso hizo el apunte de que en el trabajo de campo no estaba considerado. no incluía el fin de semana, que fue el crimen de los 3 carabineros. Ya. Pero Cadem ayer fue brutal, porque realmente es la primera vez que Gabriel Boric se rompe este piso, o se craquela este piso del 30% y baja en un porcentaje importante. ¿Cómo lo ven? ¿Era predecible? ¿No lo era? ¿Se rompió el 30% incondicional? Cristóbal. A ver, Neus. yo sí creo de que el presidente tiene un problema de apoyo en su sector. Ah, sí. Sí, yo creo que esto ya es algo Eso que... cambió. Pero yo creo que esto es algo que viene lentamente sucediendo quizás no en la popularidad, pero las preguntas que uno mira de vez en cuando, ¿no es cierto? Y alguna tendencia. Yo siento que el presidente está con un problema en su sector. Sus constantes cambios de opinión, ¿no es cierto? Yo creo que hacen más difícil interpretar, ¿qué es Gabriel Boric hoy en día? ¿No es cierto? Socialdemócrata decía bien. Pero El gobierno, por lo menos, dice que era Pero socialdemócrata. ¿en cuál ¿Qué es? dimensión? ¿Cuál es la postura más consistente del presidente? Yo creo que hoy día eso es mucho más difícil de entender y por lo tanto me hace sentido que su 30% apoyo duro, ¿no es cierto?, los votantes de él tengan dudas con respecto al presidente y por lo tanto... Uno puede discutir si son 6, 7, 8, 10 puntos, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí hay una caída en su sector más fiel, ¿no es cierto? Y el desafío que tiene el presidente el 1 de junio es tratar de reencantar Pero de hablarle a todos, porque sea un 30, me falta el Claro, 70. pero yo creo que aquí hay una estrategia también electoral en el sentido que decir... Ojo, nosotros para ser alguien tenemos que tener votos y por lo tanto yo creo que hay un sector de su coalición que está diciendo enfoquémonos en nuestros votantes duros y no le hablemos tanto al país. Y yo creo que ahí también hay un conflicto entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y sobre todo porque vienen las elecciones municipales. Claudio ahora. Alvarado. Claro, estos números de Cadem admiten, simplificando mucho el análisis, ¿cierto?, 2 lecturas posibles. Si se está desfondando por su lado izquierdo, por su base más dura, como sugiere Cristóbal, o si el desfonde tiene más bien que ver por el centro, por gente descontenta y que vio en el asesinato de los carabineros algo así como la gota que rebalsó el vaso, aunque evidentemente no es responsabilidad directa personal del presidente Boric, sino como una gota que rebalsa el vaso de la crisis de inseguridad, de hastío frente a este tipo de problemas y crímenes como en esta situación. Ahora, dicho eso, lo que a mí me parece particularmente difícil del caso del presidente Boric es que las personas que lo critican, si uno usa este doble esquema, ¿cierto?, ya sea que se defonde por el centro o por la izquierda, pueden discrepar en los motivos por los cuales desconfían de él, pero me parece que tienen un factor común, y es que el presidente Boric, a ojo de distintos públicos, se ha vuelto poco creíble. Yo diría, no tanto por sus cambios de opinión, sino porque además muchos de esos cambios de opinión, de esos giros, de esas vueltas, no han ido acompañadas de una debida justificación, de una narrativa, muchas veces se han visto apresurados. Lo que pasó con el famoso perro matapaco es bien impresionante porque nadie le preguntó. Esto fue algo que... Él quiso decirlo. Efectivamente, a propósito de una pregunta sobre la refundación de carabineros que ellos promovían en la campaña presidencial y previamente, pero nadie le preguntó directamente por el perro. Él lo saca a colación y eso le provoca de modo bien increíble, bien sorprendente, un problema por su lado izquierdo que ha durado varios días y que los incomoda claramente, no solo al presidente, al diputado Winter y a otros que han hablado al respecto. Yo creo que ahí hay algo que confirma que tiene un doble problema y del cual es muy difícil salir. Ahora, por eso mismo, pensando en esa entrevista que fue el martes, y yo entiendo, según revisé, el que trabajo de campo de Cadem... Fue el jueves. El jueves, si tienes toda la razón, el jueves en la mañana, pero el trabajo de Cadem, el trabajo de campo es el jueves mismo, después de eso, y el viernes, ¿cierto? Entonces uno podría pensar
que está incluido el factor perro matapacos. Y como tú dices, después de que el presidente se desliga de alguna manera de esa imagen, dice que él nunca la usó, que nunca festinó, que es denigrante, etcétera, la ola de críticas que le vino fue por su sector, por esta base del 30% que ha tenido el presidente hasta hoy, con todos los problemas que ha tenido, uno puede decir, ha mantenido su lealtad. En todas las encuestas se mantenía con ese 30%. Entonces, si vemos el resultado de CADEM ayer y este desplome, lo lógico sería pensar que ese desplome viene por su lado izquierdo, que es gente que no le gusta que el presidente en el fondo se esté como moderando o desligando de ciertas cosas, ¿no? Yo reporté este tema con sectores del Partido Comunista y lo que te dicen es que en realidad este es una más de muchos otros pasos en que tú te empiezas como a desdecir de aquello que eres. Entonces te hacían una larga hilera, ¿no? Y incluso como en su relación con los empresarios, que a veces se ve como cercano, después se desmarca, pero que fundamentalmente aquí había un símbolo. Y desmarcarse de un símbolo no es desmarcarse simplemente de un trayecto de vida vital del que participaste y fuiste parte, sino de lo que implicó y cristalizó ese momento. Y por lo tanto hay como que ronda una molestia en el sentido de que tampoco puedes entregar tanto. En el sentido que puedes acomodar, hacerte cargo de la realidad que te tocó con el del país que te tocó gobernar, hacerte cargo de una agenda de seguridad que no tenías incorporada en tu plan de gobierno, pero tampoco entregarlo todo. No sé cómo lo ven ahí ustedes. Vuelvo al punto inicial. Me cuesta creer que porque una entrevista ha sido el jueves y empezamos la encuesta el jueves, todo el mundo el jueves sabía lo del matapaco. Yo eso no me lo compro, la opinión pública es mucho más lenta. Nosotros estamos muy metidos en la puede bajar más. Pero su grupo fuerte, su base, sí estaba al tanto de eso. Sí, pero de hecho, las críticas fueron inmediatas. 6 puntos son 900.000 personas. Me suena un número demasiado grande. Yo creo que aquí hay una cosa más de fondo, como tú decías, Claudia, de que él está perdiendo porque no se entiende quién es Gabriel Boric hoy día. ¿Cuál es el presidente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que él, al final del día, uno mira a los 4 años y dice, ya, ¿por qué fuiste presidente? ¿Qué lograste? No me queda claro, ¿no es cierto? No, la ley de ISAPRE no avanza, la reforma de pensiones está parada, ¿no es cierto? Hay conversaciones, ustedes entrevistaron al senador Cruzco que antes, la reforma tributaria fue rechazada y ahora no se entiende para qué se van a usar los recursos, dicen que no hay plata, entonces el presidente no ha dejado claro hacia dónde va la micro, ¿no es cierto? Los temas han cambiado, él ahora en un discurso, ¿no es cierto?, empezó a hablar de la libertad, que es un discurso más de derecha que de izquierda, ¿no es cierto? Dijo que sin seguridad no hay libertad. Eso no es yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero eso no es un típico discurso de alguien de izquierda, ¿no es cierto? Que tenga que estar hablando de la libertad, hablar de la igualdad, ¿no es cierto? De otros temas. Entonces, no queda claro para dónde va el presidente. No es la fuerza de la realidad, finalmente, porque al presidente se le pedía que asumiera la fuerza de la realidad, que viera el país que tenía encima. Realismo político, estrategia, que no siquiera con esta cosa adolescente y buena onda, porque ese país no estaba... Y ahora que empieza a tomar esa agenda, se lo critica por la agenda. Lo que pasa es que para tener un cambio consistente en el tiempo, y pensando en esto que dice Cristóbal, ¿cierto? De que la opinión pública a veces puede ser lenta en procesar las cosas, lo que se requiere es consistencia hacia algún lugar, tener algún tipo de norte claro. Y a mí me parece que el gran problema del presidente Boric respecto al tema que estamos hablando es que él ha sido demasiado zigzagueante. Yo siempre pongo este ejemplo que al mundo oficialista no le gusta recordar, pero me parece muy ilustrativo de lo que ha sido el gobierno. El presidente pierde el plebiscito, da señales el 4 de septiembre del 2022, da señales de moderación, invita a Carolina Toá al Ministerio del Interior, pasan un par de semanas y le hace un homenaje al presidente Elwin que era muy contradictorio con las cosas que el propio Gabriel Boric decía respecto del presidente Elwin. Y venía una agenda de moderación y de seguridad incipiente, indulto. Y volvemos para atrás. Ese ida y vuelta que duró un par de meses, yo creo que si uno mira el gobierno entero de algún modo lo refleja. ¿Y por qué lo comento? Porque el presidente me parece que ha estado en eso todo el tiempo, en un zigzaguillo para un lado y para otro. Entonces no logra convencer a la gente de centro-derecha que lo mira con desconfianza, y tampoco convence a su base que está progresivamente descontenta. A mí me ha recordado, guardando todas las proporciones y sabiendo que hay 1000 diferencias de todo tipo, lo que le pasó en algún minuto al presidente Piñera, que luego del estallido estuvo muy desorientado y tampoco logró marcar un norte claro y parecía sin una guía, sin
un timón firme. Que su sector también se lo cobraba haber entregado, el sector más duro, Entregarlo haber todo, entregado sí, todo, la la Constitución. Y Constitución. lo mismo, él no giraba ni hacia la derecha dura, ni tampoco hacía un giro completo hacia lo que entonces hablaba de una invitación a un nuevo pacto social. Él estaba muy, muy paralizado. Y yo creo que si lo que estoy diciendo es plausible, al menos da para pensar, lo que confirma es que no hay nada peor para un presidente que tener a sus huestes divididas, y yo creo que Gabriel Boric está pagando el costo de eso, porque este zigzagueo tiene que ver en parte con que al interior de su coalición hay 3 almas. El Frente ¿Tres? Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Ay, ¿tú Democrático. separas el Partido Comunista ¿Del Frente Amplio? Habría que pensar el proyecto a largo plazo, pero yo creo que tienen énfasis muy diferentes. El Claro, Partido pero Comunista en el- lo en el torea hoy- mucho más. Lo Ah, torea ok. mucho más. El Partido Comunista piensa en lo que pasa con Cuba, por ejemplo. Sí, es bien impresionante. El Partido Comunista no suelta a Cuba. El presidente dice avanzar hacia la democratización y le empiezan a pegar. Es muy ilustrativo el tipo de dificultades que tiene, creo yo. Ya, y el punto es, porque claro, el punto es todavía le quedan, ya no son 2 años, un poquito menos, pero son 2 años que son Mitad del relevantes mandato. y son vitales. Y además vienen cruzados por elecciones, tenemos elecciones este año y el próximo año. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el presidente? Porque parece que están metidos como en un zapato chino, con una encrucijada, porque es como, parece imposible que deje contentos a unos o a otros, ni a unos ni a otros. Entonces, ¿qué hace? Porque es como que queda en la mitad y se convierte en un incomprendido, ¿no? Porque voy a agregar una cosa, también, y hay quienes, sobre todo el socialismo democrático, lo ha salido a respaldar en ese sentido, la actitud de ser flexible, de cambiar y dejar su mirada inicial debido a que la realidad se te impone, y adaptar tu discurso, tu relato y tus políticas y tus focos, también es o sea, quedarse atrincherado en tus políticas y en tus ideas, si el país va por otro lado o pide o tiene otras urgencias, habría sido terrible. Y tenemos un presidente que es capaz de mover el barco, pero tampoco parece que está bien. Entonces, es como, ¿qué quieren? Claro, lo que pasa es que el presidente tiene una visión distinta que su coalición. Que la ha Y tenido siempre. Esto ya pasó Claro. para el acuerdo del 15 Sí. de noviembre, ¿No por es cierto? ejemplo. Y el presidente yo creo que está más preocupado hoy día que hace 2 años de su legado, y la coalición está más preocupada de la reelección que del legado. Entonces ahí hay un choque de caminos, de proyección, de camino y de horizonte. proyección, ¿no es cierto? Y por lo tanto el presidente tiene el desafío que un poco lo que pasó con ENADE, ¿no es cierto? Dio un discurso muy bonito y todo, pero ya, ok, ¿qué se traduce esto en concreto? Y nadie de su coalición agarró el discurso para tratar de apoyarlo. Entonces yo creo que el presidente está en una difícil disyuntiva de decir, ya, mira, mi legado va a ser, no sé, ISAPRE, pensiones, y eso es lo que me lo voy a jugar, y chao, y vamos a ver si la coalición... Y vamos a ver si eso sale. Pero Por los quería mover un poquitito, Claudio Alvarado, para mirar también lo otro, al frente. La derecha, la oposición. También vemos que en toda esta caída de un presidente que no logra quizá hablarle a la mayoría o hablarle a su sector, o eso se empieza, digamos, a fisurar en la proyección de cuál va a ser su narrativa final, también estamos viendo al frente a un Chile Vamos, a una derecha que no está, como se dice tradicionalmente, capitalizando, digamos, la desaprobación del gobierno. Yo no veo una derecha, vemos a una Evelyn Matei creciendo, pero podría ser, como incluso lo ha dicho Cristian Valdivieso, más por rabia al gobierno que porque ella esté representando un camino nuevo. El porcentaje de evaluación ciudadana que muestra es que hay un 67% de los encuestados que desaprueba cómo está funcionando la oposición. Un 12% aprueba y un 21% no sabe. Es decir, algo pasa ahí también, que tampoco la derecha está logrando Capitalizar. claro, o instalarse como una alternativa real. A ver, yo diría que electoralmente sí está instalada, porque uno mira todas las encuestas y José Antonio Caz es el segundo y Gabriel Matei muy disparado. O sea, yo creo que electoralmente sí están instalados ellos, y hay que ver si aparece alguno más. Ahora, desde el punto de vista del proyecto político, de qué hacer si se vuelve a la moneda, yo coincido en que falta mucho, se nota el vacío, y también intuyo que ese vacío tiene en parte que ver con que es difícil ser oposición frente a un gobierno, pensando sobre todo en Chile Vamos, ¿cierto? Los que quieren tener un rol más institucional, más constructivo, ser oposición frente a un gobierno que tiene las divisiones que comentábamos anteriormente, porque uno dice, el presidente Boric ha girado, pero bueno, tampoco el giro es completo. Pensemos lo que pasa con la ISAPRE, ¿cierto? Que ahí me tiene realmente a esta altura no solamente preocupado, sino que perplejo. O sea, faltan pocos días y 6 nadie días. sabe qué va a pasar. Sí. Es muy impresionante. Entonces, yo creo que
la oposición está muy, muy desorientada de cómo enfrentar la situación actual entre ser lo suficientemente duro para empatizar con el hastío ciudadano, no desfondarse por el lado derecho, y al mismo tiempo ofrecer una narrativa, una alternativa, propuestas claras. Y yo creo que en eso la principal responsabilidad, dado que el cuadro se ha presidencializado antes de tiempo, obviamente es de los precandidatos presidenciales. Si Evelyn Matei, José Antonio Kast y otros no van planteando alternativas, nadie los va a hacer por ello, y yo creo que la reacción natural del candidato es decir, es que no me tengo que quemar, es que tengo que esperar, no me tengo que desgastar, pero mi impresión es que el vacío de propuestas y alternativas también los va afectando a ellos mismos. Porque puede aparecer alguien en el medio. Cristóbal Uneus. Yo O creo por que los lados. O por el lado. Claro. Más bien, sí, tal cual, Connie. Yo creo que el problema de la derecha, como bien dice Claudio, es que no tiene un discurso. Y eso significa que su gobierno también va a estar con problemas porque no van a saber para dónde ir. Y el hecho que no lo revelen ahora es porque también hay algunas deficiencias. Ahí leíamos, ¿no es cierto?, que la candidata Matei tiene un conjunto de propuestas de seguridad, ¿no es cierto?, 100. Chuta, cuando uno tiene 100 no tiene ninguna, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un abanico tampoco hay un diagnóstico claro cómo solucionarlo, hay poco debate. Entonces yo creo que también yo miro con preocupación lo de la oposición, y al final puede ser que la candidata Matei tenga mucho porcentaje y pueda ganar. Otra cosa bien distinta es que ella puede ordenar a su... O sea, una cosa es ganar y la otra gobernar. gobernar. Es gobernar y ordenar a su sector con las propuestas. Y ahí yo veo que hay un desafío que tiene ella. Esto que le pasó a Sebastián Piñera, perdona. Sebastián Piñera, yo esto lo he insistido harto en otro lado. El presidente Piñera no tuvo problemas para ganar la elección. Sí, de hecho, aunque la primera vuelta sacó menos de lo esperado, fue clara primera mayoría, y la segunda vuelta arrasó para lo que era la votación acostumbrada a la centro-derecha. El problema es que el mensaje con el que ganó, prometiendo una clase media protegida, prometiendo articular el mérito con la solidaridad y una serie de cosas de ese tipo, después pasó al baúl de los recuerdos. Yo creo que la centro-derecha tiene que mirar esa experiencia, que es ingrato, que además después del fallecimiento del presidente Piñera se tienden a recordar las cosas buenas con justa razón, además porque algunas de esas cosas buenas relucen ante el cuadro actual, pero hay que hacer el inventario de qué le pasó a la centro-derecha la última vez que llegó a la moneda para aprender de los errores cometidos. Ya, y ahí hablando de los errores cometidos, cuando Cristóbal habla del relato, ¿cierto?, que falta como también de parte de la derecha, la pregunta es, ahora, por ejemplo, en la famosa discusión de la ley del reglamento de uso de la fuerza, la derecha, o parte por lo menos de la derecha, se agarra de esta bandera de la justicia militar, de traer de vuelta de alguna manera la justicia militar, después que había sido reformada por el propio presidente Piñera. Y uno se pregunta, ¿aprovecha o desaprovecha la derecha la oportunidad? ¿Tiene algún sentido hacerse de esa bandera? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que aquí se enredaron más de la cuenta. Yo creo que era más importante sacar RUF lo más rápido posible, y ojalá que ya se estuviera ejecutando, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay algunos puntos personales que algunos de la oposición quieren hacer con el gobierno, ¿no es cierto?, de volver a tocar un tema que para el gobierno no le gusta, ¿no es cierto?, le sienta incómodo, marcar las diferencias, pero yo creo que al final se terminaron enredando y alargando estos 2 semanas, 3 semanas más de la cuenta. Pueden haber otras cosas entre medio, pero no se entiende que volvamos a la justicia militar después de que ya habíamos tenido toda una discusión durante 30 años y se había terminado en buena parte el primer gobierno de Sebastián Piñera, después en Bachelet 2 también se terminó de redondear. Entonces es como que nunca terminamos los temas, como que volvemos hacia el pasado. Hay una cosa regresiva ahí. Total. Sí, yo tengo una mirada un poco distinta, la verdad. Yo distinguiría la idoneidad o adecuación de la propuesta, que efectivamente admite muchas críticas, y le admite críticas porque es un proceso que funciona en base a las reglas del antiguo sistema procesal penal, digamos. O sea, no hay más garantías tampoco para los propios eventuales funcionarios militares o policiales involucrados. Pero está eso, por un lado, del trasfondo de la pregunta de por qué surgen ese tipo de propuestas, y a mí eso sí me parece comprensible, y esas propuestas surgen porque hay un hecho lamentable, y es que en Chile la clase política no tiene un diagnóstico transversal y un acuerdo, una convicción firme transversal de respaldar el uso efectivo de la fuerza. Fíjense que la RUF... Eso, perdona, Claudio, para entender. Porque no está ese diagnóstico, es porque tiene que entonces porque no está ese consenso. Porque no está el consenso, es que tiene que haber una justicia militar que resuelva. Obviamente que la oposición va a buscar alternativas, buenas, malas, mejores, peores, para subsanar esa falta de consenso. Fíjense que la RUF, todo el resto pasó con una aprobación bastante expedita. Termina la aprobación en la Cámara de Diputados y la ministra Tobá da a entender en la prensa de ayer, el domingo, creo que fue el Mercurio, que van a volver en el Senado a discutir de nuevo la cuestión de la proporcionalidad. Sí. O sea, en el fondo, cada vez que hay un avance,
no solamente la izquierda más dura, la centroizquierda vuelve a entrabar. ¿Y eso es por qué? Porque hay un sector importante del oficialismo que en verdad sospecha a priori del uso de la fuerza del Estado en un contexto de una crisis de seguridad cada vez mayor. Yo creo que el problema de eso es que va a provocar búsqueda de ideas ingeniosas, mejores o peores. Yo lo de la justicia militar lo veo como un síntoma de una parte de la oposición diciendo, pero ¿qué más hacemos para que el oficialismo entienda que necesitamos un respaldo inequívoco, transversal, categórico, y ese respaldo no existe? Yo creo que ese es un drama, es la tragedia, lo que decía ayer Daniel Mansuy en su columna, ¿cierto? Es la tragedia que está de fondo de todo lo que nos pasa. Voló el tiempo, señoras y señores, en este caso señores, Cristóbal Muñoz, director de Data Science and Holster, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Me acaba de llegar un mail con toda la información del IES, que siempre me llega a mi boletín. Mi boletín, sí. Bueno, muchas gracias por este lunes, siempre nos quedamos con gusto a poco. Bueno. Buena semana. Buena semana. Nos vemos en una semana más.